a pesar que no me gradué, que no tengo un título universitario, sí pude rodearme con personas y entendí lo que el sistema o lo que se necesita en el mundo de como emprendedor. Entonces, a mí me permitió primero salir a buscar algo distinto a lo que la gente normalmente busca, que es un empleo tradicional. Yo sabía que tenía que competir con profesionales, porque yo no lo era. Hola, les saluda Carlos Granadillo, el profesor. Hoy el primer episodio de Conversando con el profesor y tenemos un invitado muy especial, Luis Fernando Villalba. Primera y última vez que lo voy a llamar así porque a partir de este momento lo vamos a llamar Luifer. Muy agradecido con Luifer, gracias por abrir unas puertas de tu oficina, Luifer. A ti, Carlos, y gracias por este espacio también. Sí, les cuento que la idea de este espacio es conversar con emprendedores, líderes, innovadores de la región Caribe y de Colombia en general. Y este primer episodio tiene esta connotación. Estamos hablando de que Luifer es el cofundador y líder técnico de la red social Bloomer, una de las primeras, o diría yo la más representativa que hay actualmente en la costa. Pero bueno, vamos a ir hablando poco a poco de eso en este conversatorio. Luis, nuevamente gracias y de verdad que he contagiado con esta energía de todos estos millennials en tu empresa. Gracias, Carlos, a ti por el espacio que también que me permites entrar acá a ser parte de tu espacio y hombre, sí, agradecido contigo. Bueno, entonces para comenzar esta conversación y los seguidores del profesor Granadillo conozcan a quién tenemos como primer invitado, nos gustaría que nos contaras quién es Luifer. Bueno, Luifer es un hombre de familia, una persona que no le tiene miedo a los retos. Yo diría que esa es una de mis mayores habilidades. Yo cuando siento ese cosquilleo, cuando me gusta, disparo mucha adrenalina. Soy una persona honesta y otra de mis habilidades y que me identifican a mí es que soy muy bueno en la parte social, conectando con personas. Entonces, ese es Luis. Okay. De hecho, escuchándote, creo que, digamos, la universidad te aportó eso, porque, digamos, tú eres una persona que uno conoce y siente que ha conocido toda la vida. Entonces yo pienso que tu inteligencia, una de tus inteligencias es estar en lo social. Y me imagino que la universidad te dio esa oportunidad de crear ese networking, esas relaciones que en algún momento debieron ayudarte. No sé, estoy especulando. Te voy a echar un cuento que yo estaba como en cuarto, quinto semestre y ya le había hecho perder a mi papá un montón de dinero. Yo estoy en la Universidad del Norte, nunca pasé de segundo semestre. Yo hice 8 semestres, pero nunca pasé de segundo. Pero un día mi papá llega, mi papá era una persona, ingeniero de sistemas, mi papá era una persona que le gustaban mucho los estudios, ingeniero en Promigas. Recuerdo que se sienta conmigo y desde que entró, nosotros entramos juntos a la universidad, desde que yo entro a la universidad estoy saludando a los porteros, mi llave, ¿cómo va? Pam, pam. El tipo del aseo, Luisfer, ¿qué más? ¿Cómo está? Y yo voy saludando por donde iba saludando. Mi papá se sienta, en ese momento hay una cafetería que se llamaba El Pueblito y me dice unas palabras que yo no olvido. Me dice, Luisfer, yo sé lo que tú viniste a hacer a la universidad. Ya yo me doy cuenta que viniste a hacer a la universidad. Me dijo, tú viniste a conocer gente. Me dijo, y eso es bueno también. La gente que está en mi empresa, que está alrededor del círculo del presidente, son los que salen con el presidente, los que van a una cita con él. Normalmente son esa gente que conecta con estas personas que permiten porque generan confianza. Mi papá no era como yo, era todo lo contrario. Era ese tipo de ratones de laboratorio que están trabajando. Mi papá era de esas personas. Entonces no era visible solamente en su parte educativa y en su intelecto, pero socialmente conversando no lo era. Entonces él me dijo, aprovecha eso y aunque no lo crea, y eso lo resalto, cuando tú conectas con personas, son esas las personas que te ayudan. Cuando tú haces un producto, cuando tú creas algo, son esas las primeras personas que te dan la mano y que te dicen, hey, bueno tu producto y que te van y te recomiendan. Por eso yo creo mucho en las personas. Sí, ahí me identifico mucho contigo. De pronto yo no soy tan social,
pero las personas que conozco, digamos que he respetado, he sido leal a esa amistad. Yo he tenido también algunas quiebras en este recorrido y lo que me ha quedado es eso, o sea, he podido volver a resurgir precisamente por esos amigos, por esas conexiones que a uno le quedan. Así que me parece que es clave que entre más tenga uno esa red social, ese networking, es clave para sacar cualquier proyecto adelante. Pero bueno, nosotros, ustedes saben que a mí me gusta mucho hacer esas analogías con el cine. Nosotros en el cine vemos que una película de 1 hora y 10 de algún episodio, algún tema de la vida real, de algún emprendimiento, algún proyecto exitoso, vemos cómo esos emprendedores empiezan, sufren, tienen muchos tropiezos al principio, muchos obstáculos, y de pronto al final, ya pasando 10 minutos para la película, de pronto, ¡boom!, dan un salto y ya tienen un proyecto exitoso. Y sabemos que no es así, sabemos que hay mucho trabajo detrás de eso. Así que quiero empezar por ahí, Luis, porque nos cuentes cómo nació, cómo son los inicios de este proyecto, pero sobre todo, cómo pasaste tú de pronto del bachillerato, porque eres una persona muy joven, a ser uno de los cofundadores de esta red social. Mira, yo siempre que voy a hablar sobre mí o sobre cómo pasé, me transporto a la universidad. Okay. Porque a pesar que no soy una persona que está muy de acuerdo con el tema educativo tradicional, la universidad a mí me enseñó mucho. Y fue la que me dio ese empuje para poder emprender. Cuando yo llego a la universidad, bueno, te lo dije en algún momento, yo fui golpeado por el sistema educativo, porque fue, pensé que no tenía las capacidades para aprender. Pero me di cuenta que no era así, que aprendía totalmente distinto a las personas que yo tenía al lado. Entonces, menciono la universidad porque a pesar que no me gradué, que no tengo un título universitario, sí pude rodearme con personas y entendí lo que el sistema o lo que se necesita en el mundo como emprendedor. Entonces, a mí me permitió primero salir a buscar algo distinto a lo que la gente normalmente busca, que es un empleo tradicional. Yo sabía que tenía que competir con profesionales, porque yo no lo era. Entonces, al encontrar mi primer empleo, eso también me dio duro, porque la mayoría de personas que me ponían alrededor eran profesionales y yo no lo era. Entonces, me sentía un poco como en una competencia con ellos y decía, me toca aprender solo. Entonces, ¿qué hacía yo? Me enfocaba simplemente en los puntos que eran necesarios. O sea, si yo quería vender y si yo estaba vendiendo en ese momento, yo vendía todo un tema de directorios, yo lo que hacía era enfocarme a cómo hacerlo. Olvidaba las teorías, olvidaba todo. Yo decía, tengo que convertirme en el mejor vendedor y me fue bien en ese tema como vendedor. Yo estando en esa primera empresa que se llama Legis, también hice proyectos personales, pero no me fue muy bien. O sea, mi papá muere en ese trayecto, yo trato de montar un spa, después trato de montar un tema de comidas rápidas, siempre buscando la manera de tener un negocio. Y no lo conseguí. Entonces, estaba muy chamaco, estaba pequeño, no tenía los conocimientos y fracasé, por decirlo de esa manera. Estando en Legis, en esa parte como vendedor, yo siempre he sabido que uno en la vida tiene que trascender. Y estando ahí, conozco una persona. Esta persona, bueno, les comento y aquí hago un paréntesis, yo siempre quise ser programador. O sea, en mi vida, cuando entré a la universidad fue a ingeniería de sistemas. Mi papá era ingeniero de sistemas y yo quería ser programador. De hecho, cuando yo trabajo en esta primera empresa, ellos tienen una venta de software y les pido que me pasen para allá. Pero por no tener un título universitario que valide que yo podía tomar un reto en el área de software, no me pasaron para esa unidad. Y simplemente me dijeron, tendría que tener un título que avale que o soy ingeniero de software o soy técnico en software. Y esa parte a mí me dio duro. Entonces,
conozco una persona con esa idea de querer ser programador o querer aprender de sistemas. Conozco una persona que me dice que no necesito ser programador para hacer dinero con el tema tecnológico. Y eso me imagino que... Eso, cuando yo entro, así como te pasó acá, habían programadores, habían diseñadores. Y si hay algo que yo comparo con la magia, es la programación. O sea, lo que sucede en un ordenador, eso es mágico. O sea, saber que de un lenguaje binario, que son ceros y unos, te puede generar una imagen, te puede generar una gráfica, te puede generar un videojuego. Eso es mágico. Eso tú no lo ves, o sea, es lo más cercano a la magia. Siempre lo resalto. Por eso quise ser programador, quise aprender ese lenguaje de programación. Esta persona me dice, hey, mira, no necesitas ser programador. Codéate con ellos, hay algo que les falta a ellos, vender el producto que ellos saben hacer. Vamos a hacerlo y únete. Cuando él me dice eso, yo realmente eso retumba en mí. Okay. Y yo digo, aquí es donde está mi sueño y esto es lo que me voy a dedicar. Me voy corriendo a mi casa, estaba recién casado. Recuerdo que mi esposa estaba embarazada de mi primera hija. Yo, por decirlo así, tenía un salario seguro, tenía una empresa que me pagaba extralegales, legales, primas. Y a veces la gente juega lo seguro, le preocupa. Sí. Llego, le cuento que conocí a esta persona, que me iba a dedicar a esto, que quería hacerlo. Ah, pero esta persona me dice, hey, si crees en esto, retírate. Retírate de la empresa y toma una decisión ya mismo. Que eso no se quede aquí. Y yo siempre he creído que nosotros debemos de tomar las decisiones, se tienen que tomar radicalmente cuando de esto se trata. O sea, cuando es un tema que tú consideras que puede cambiar tu vida, uno toma decisiones inmediatamente. Y yo la tomé. Fui a mi casa, hablé con mi esposo y le dije, me voy a retirar de la empresa. Me imagino. Eso me dijo, estás loco, ¿cómo se te ocurre? Yo recuerdo que le mandé un mensaje a mi jefe en ese momento y le dije que quería hablar con él, que estaba tomando una decisión de retirarme de la empresa. Recuerdo que él viaja a Barranquilla al día siguiente y habla conmigo. Teníamos un buen feeling. Okay. O sea, hacíamos un buen equipo. Mi jefe. Y cuando yo le comento, recuerdo que él se sienta conmigo y me dice unas palabras muy ciertas. No lo olvido. Él me muestra la mesa directiva de Legis, porque la empresa era Legislación de Colombia, me muestra que era un monstruo, una multinacional que factura mucho dinero, y me dice que ellos, para contratar a una persona, miran muchos pros y contras, y más en el tema financiero. Ellos dicen, si nos quedamos ilíquidos o no, los socios aportan. Me dijo, muéstrame la empresa. Hay un respaldo de brazo. Me dijo, muéstrame la empresa para donde tú vas. Obviamente, ¿qué le mostraste? Una servilleta con una no podía mostrar porque era una casa que tenía computadores y que era una locura, o sea, pero literalmente era una locura interna, o sea, ahí se hacía software, se hacían páginas web, pero no había un orden. ¿Creías en eso? Claro, yo creía en eso te digo. Era totalmente disruptivo, no era igual que lo que uno estaba viendo. Y yo empecé a chocar porque era muy parecido, solamente que era una multinacional con una casa de software y de páginas web, pero que esta grande quería hacer lo que esta chiquitica hacía, pero nunca supieron llevar el negocio, porque lo de ellos era impreso, era tradicional. Y cuando quisieron hacer los temas digitales, lo que hacían era regalarlo. No lo hicieron, o sea, tenían que hacerlo diferente, o sea, regalarlo impreso y cobrarlo digital, porque en lo digital estaba la vida, pero claro, obviamente una empresa tradicional no se veía eso. No lo vieron. Entonces, mi jefe me dice, pues, me lo mostró, me puso el versus y yo escogí la locura. Hasta aquí quiero hacer, digamos, llevamos muy poco tiempo de conversación, pero ya me quedan algunas ideas de lo que estás planteando. Por ejemplo, eres una persona que se encontró con el sistema educativo que no supo satisfacer sus necesidades de formación, que te sentiste como no alineado, pero si uno revisa la historia de los grandes emprendedores, se han encontrado con esa situación. O sea, podemos hablar de Bill Gates, de Elon Musk, de Steve Jobs. O sea, no se encontraron con el sistema educativo, y esas son las cosas que uno lo invitan a reflexionar sobre
cómo estamos atendiendo esas diferentes inteligencias múltiples que existen y que nosotros tratamos de enmarcar en una línea, en la inteligencia intelectual. Eso es una idea que me queda de lo que hemos conversado hasta ahora. Lo otro es tu necesidad de emprender, o sea, cómo emprendiste un negocio, emprendes otro, o sea, tú no saliste como a buscar un trabajo a otro, sino que buscaste emprendimiento. Y de pronto me imagino que marcado por la presión de la sociedad y por tener un ingreso fijo, pues buscaste un trabajo fijo, pero no era lo tuyo, porque finalmente cómo terminaste. Y la otra idea que me queda con esto que hemos conversado hasta ahora es eso que ya esbozas de querer trascender, de no hacer algo de que es seguro, vas a la oficina, te regresas a tu casa, tienes una quincena, sino, óyeme, ¿cómo me van a recordar? ¿Qué voy a hacer más allá de eso? Yo creo que con lo que hemos conversado hasta ahora me quedan esas tres ideas y por lo cual ya empiezo a valorar mucho esta conversación. Pero bueno, sigamos con esa historia porque no hemos llegado a Bloomer. Okay. Quiero llegar a la puerta de Bloomer. Sí, porque es que para llegar allá hay que entender todo lo que pasamos, porque la idea es muy repetitiva en los socios que están dentro de la compañía, en los cofundadores. Bueno, yo hago el salto, me voy para esta empresa de desarrollo y empezamos a hacer páginas web, a hacer software, me codeo, vendo software, hago lo que siempre quise hacer. Pero siempre dentro del grupo hay una persona que entra a cambiar las reglas. Y uno de los socios, que es el CEO de la empresa, vuelve a utilizar esa palabra de trascender. ¿Sí? Que a mí me encanta, me fascina porque realmente todos deberíamos de pasar de un punto A a un punto B. No nos deberíamos de quedar siempre en un punto porque no es divertido. Y recuerdo que él dice, hey, ya nosotros sabemos cómo funciona. Si te diste cuenta cuando llegaste, normalmente siempre estamos discutiendo en una mesa en una sala de junta. Ahí es donde nacen las ideas. Okay. Y nosotros estábamos conversando que sabíamos cómo funcionaban las redes sociales, ya habíamos hecho software, un montón de páginas web, pero era lo mismo de lo mismo. Y recuerdo que él me dice, hey, vamos a trascender y vamos a hacer una red social. Pero al inicio, cuando yo escucho esas palabras, yo digo, voy a hacer una red social. O sea, en ese momento, hoy la inteligencia artificial es un reto grande, en ese momento eran las redes sociales, estaban en un boom, todo el mundo consumía contenido, consume contenido, estaba el tema de la publicidad y nosotros veíamos cómo eran injustas estas redes sociales con sus usuarios. No es mentira, ya hay documentales en Netflix de cómo nos manipulan, cómo nos mantienen pegados, al final somos un producto. Y eso no está mal, pero nunca nos han devuelto absolutamente nada. Entonces nosotros conociendo esto, nosotros nos despertamos y dijimos, vamos a hacer una red social que devuelva el poder de la comunicación y que las personas puedan tener un pedacito de las ganancias que esto genera. Y de ahí nace la idea de Bloomer en ese inicio, en esa primera parte. Me parece que está fácil. Se les ocurrió la idea de la red social y ya, y montar la red social y arranque y sea en el próximo Facebook. Es así de fácil, ¿cierto? No. Yo voy a decir algo, que nosotros hoy no estamos en el final, nosotros estamos en los momentos de mayor problema, o sea, estamos en el problema, que ya hicimos la red social, pero hoy estamos en el problema. Entonces, no ha sido nada fácil, para nada. O sea, construir una red social, cada día son retos y retos mucho más grandes que el que superaste la semana pasada. Luis, antes de entrar a hablar, porque seguramente más de uno se estará preguntando qué es Bloomer, qué hace Bloomer, cómo así una red social, me gustaría que quedamos en listo, conoces a tu socio, vamos a trascender, vamos a crear la red social del Caribe colombiano, vamos a enfrentarnos a los grandes, nos quedamos ahí. ¿Qué siguió después de eso? Bueno, obviamente los ingenieros que teníamos en ese momento no eran los que podían hacer esa red social. Teníamos que contratar otro tipo de ingenieros, porque como te digo, es un reto totalmente distinto. ¿Y qué pasa? Nosotros siempre hemos sido de las personas que cuando queremos hacer algo, nos comparamos con lo que ya está en el mercado.
Y lo que está en el mercado obviamente lleva 10 años luz, pero por lo menos nosotros queremos tener un adelanto o llegar a ese punto medianamente. Y contratamos unos ingenieros costosos y empezamos a hacer esa primera, bueno, inicialmente nosotros nos agarrábamos de las redes sociales, porque nosotros lo que hicimos fue una plataforma de marketing, técnicamente. O sea, nosotros cogíamos el post que tú ponías en Facebook y en Instagram y lo traíamos para acá, para que la gente no abriera otra nueva red social, sino simplemente, hey, tráete tu post para acá. Y lo que queríamos es, como te lo mencioné anteriormente, era poder devolverle a la gente un pedacito de la ganancia. Lo que nosotros hacíamos es que por ver ese post y por todo lo que generaba ese post, nosotros le dábamos el 20% a las personas por medio de un punto o un token. Okay. Pero resulta que Facebook nos bloquea. Esa API que nosotros conectábamos para traernos el post nos bloquea. No sabemos la razón por qué lo hizo, pero nos dañó el negocio, por decirlo así. Y ya íbamos a salir, ya habíamos gastado un montón de dinero. Y ahí es cuando nosotros decimos, vamos a hacerla nosotros mismos desde cero. Y empezamos a hacer la red social. Nuevamente los mismos ingenieros, contratamos más y hacemos toda la red social desde cero. Tal cual como podías ver en Instagram, obviamente nos faltaban muchas cosas. Todavía es la hora y no es difícil compararse, pero ya estamos en un punto mucho más avanzado. Bueno, Wilfred, yo veo de verdad que, digamos, un tema agresivo, un tema de ambición bastante fuerte. Eh, digamos, empezar con una red social. O sea, cuando uno piensa en red social, piensa en Facebook, piensa en Instagram, o sea, piensa en monstruos, ¿no? Y si uno analiza, digamos, el ecosistema de startups, por ejemplo, en Colombia, el fuerte está concentrado en Bogotá, manejan como el 60%, Medellín el 20%, Cali el 10%, y el restante queda como en el resto del país. Entonces, y ustedes están, y creo que es lo que más valoro yo, ese soñar en grande, ese salir de la caja, vamos para adelante, que encontramos aquí nuestra razón de ser, nuestra forma de trascender, lo vieron en Bloomer. Entonces, digamos que empezaría por, antes que nos explicara el modelo de negocio, es cómo pensaron en diferenciarse, o sea, qué plus le ven ustedes a su red social para uno pensar en hacer parte de ella. Bueno, mira, Bloomer es una red social tradicional, como ya estamos acostumbrados a ver, donde puedes compartir tu contenido, donde puedes subir la foto cuando fuiste de viaje, la gente te comenta, puedes conectar con personas, con amigos. La diferencia es que nosotros dentro de Bloomer tenemos una wallet. Es como un Facebook con un Nequi. Okay. Y en la wallet lo que permite es cazar esos puntos que vas ganando, esos rewards que te vamos entregando por interactuar con Bloomer, con la plataforma. Eso significa que si tú ves una publicidad, por ejemplo, si ves una publicidad en otras redes sociales, ellas no te pagan absolutamente nada y te quitan tu tiempo. Aquí las vas a querer ver, porque si tú las observas 10 segundos, ella va a permitir te retribuye, o sea, te entrega unos puntos que cazan en esa wallet que nosotros tenemos. Y con esta wallet tú vas a poder cambiarlos por producto. Nosotros queremos impactar a las personas, nos imaginamos que esa persona que le hacen falta los 2.000, los 3.000, porque te soy honesto, viendo publicidad no te hace rico, no llegas a compararte con un sueldo mínimo, pero te permite impactar a esos estudiantes que a veces quieren ir a la universidad. Con ellos queremos empezar y ya hemos empezado a hacer alianzas con estas transportadoras para poder generar el pago con nuestra wallet. Lo mismo en tiendas de barrio, lo mismo en cadenas. Eso es lo que nosotros estamos buscando dentro de Bloomer. Entonces, creo que nos diferencia bastante, porque estas redes sociales no nacieron con ese objetivo y no lo van a cambiar, no lo pueden hacer porque ya es demasiado tarde. Nosotros sí nacemos queriendo ser una red social que impacte a la comunidad, que impacte a las personas. Y para eso tenemos lo que te mencioné, la wallet que tenemos dentro. Perfecto. No, ya voy entendiendo el modelo de negocio. Estamos hablando de una red social en el lenguaje de los que no somos millennials, que
prácticamente me paga por usarla, por estar el tiempo ahí, o sea, me está correcto. devolviendo. Y como bien tú lo dices, no es para volverse millonario, pero sí con un impacto social. Yo que estoy, como lo decía ahorita, en el medio de la educación superior, conozco de muchos estudiantes, por ejemplo, que hacen un gran esfuerzo, no solo por pagar su matrícula, sino a veces hasta por poder transportarse de su casa a la universidad. O sea, conozco muchos casos y qué bueno que uno, bueno, se divierte, aprende, porque en las redes sociales uno también aprende mucho, Así es. y en ese tiempo uno poder tener alguna retribución que pudiera apoyarlo a uno en el caso, por ejemplo, que estoy comentando. Entonces, es un tema interesante porque hasta donde yo tengo entendido, ninguna lo hace. Me parece que ese sí es un elemento diferenciador de ustedes muy poderoso. Así es. Otra de las cosas es que protegemos los datos de las personas. Hoy es bien sabido que esta web 2.0, que es la que nosotros vivimos actualmente, lo que hizo fue aprovecharse de los datos de la gente. O sea, hoy cuando tú creas un correo, cuando tú entras, lo que ellos cogen es tus datos y los venden. Por eso empezó a existir todo un concepto de la web 3.0, que ahí es donde nosotros casamos en ese concepto, donde nosotros protegemos tus datos, no los vendemos y aparte tú puedes hacer con ellos lo que tú quieras. O sea, ya hay proyectos de este tipo, también hay hasta navegadores como es Brave, que son proyectos de la web 3.0. Nosotros nos catalogamos la primera red social de la web 3.0 por esto que te estoy comentando. Nosotros no negociamos los datos de las personas. ¿Cómo sientes que ha recibido el mercado, los grupos de interés? Estamos hablando de los usuarios, estamos hablando de pronto de los capitales de inversión. Bueno, en fin, me imagino que han hecho rondas de negocio para mostrar su idea. ¿Cómo va ese tema en Bloom? Bueno, mira, nosotros para empezar a financiarnos, respondiendo cada una de las preguntas y pudiendo alinearlas, es uno, encontrar hoy financiación no es fácil. Estamos viviendo una etapa difícil en los fondos y en esta Pero a nivel general, ¿no? a nivel De la general, startup, no sí, con Bloom, claro, o sea, no con Bloomer, ok. correcto. Pero con todo eso nosotros hemos sido una atracción para estos fondos. De hecho, nosotros logramos conseguir nuestro primer $1.000.000 por medio de un fondo que nos entregó. Pero inicialmente nosotros nos financiamos por nosotros mismos. O sea, te digo que en etapa dura, porque en pandemia no facturábamos, nos tocó hacer milagros, nos tocó vender, nos tocó empeñar, nos tocó hasta carros que teníamos empeñarlos para poder meterle esta idea. Lo que pasa es que cuando ya tú empiezas algo, yo siempre lo he dicho, que uno está all-in, o sea, ya uno se la jugó completa. Por eso cuando yo llegaba a mi casa y mi esposa me decía, ¿por qué siguen en esto? Y yo simplemente llevaba 500.000, 600.000 pesos. Yo le decía, porque algo va a pasar. Porque es que cuando tú tienes a 3 personas empujando, sin importar las adversidades, algo va a pasar. Y a mí siempre me ha dado miedo ser ese del pico que tiene el A un diamante ahí. centímetro, Y sí. yo me la juego, o sea, hasta que las manos estén llenas de sangre, hasta que las botas estén llenas de barro, yo no suelto. Entonces, yo decía, algo va a pasar. Prestamos mucho dinero también. Familiares nos ayudaron con la idea y fuimos creciendo hasta llegar al fondo de inversión que te comenté. Otra de las cosas que me gusta mencionar y que quiero recalcar es que nosotros fuimos pivoteando ideas Ok. para poder llegar a donde estamos. O sea, como te dije, inicialmente cogíamos de Facebook un post y lo traíamos acá, hicimos nuestra red social y después pasamos a hacer en pandemia la red social verde. O sea, queríamos impactar, porque lo de nosotros siempre fue impactar a la sociedad con el tema ecológico. Y por eso vas a encontrar en internet, y la gente que nos busque va a encontrar que en algún momento teníamos un tema de reciclaje, que hoy lo seguimos haciendo, pero más para bajar esa huella de carbón, para impactar, porque algo nos queda de eso. De hecho, el color de nosotros es verde Verde, claro. por esa parte. Y siendo verdes, o sea, la primera red social verde, el contenido que queríamos montar es que fuera verde y queríamos ayudar a la siembra de árboles, a recoger todo el plástico. De hecho, hicimos todo un plan con las bolsas plásticas para enseñar a la gente a reciclar, porque había un inversionista que lo que quería era eso,
y realmente lo vimos como una buena oportunidad. De ahí salimos a las noticias, Caracol, RCN, y mucha gente empezó a poner los ojos sobre nosotros y empezamos a ir a fondos de inversión. Y después de ahí pivoteamos nuevamente a lo que queríamos hacer al inicio, que era lo que te comentaba, la web 3.0. Nos dimos cuenta que la gente, a pesar de que sí le gusta el tema ambiental y que sí entiende la problemática que hay, porque todos lo sabemos, no es una atracción. O sea, la gente no entra a una red social a ver temas verdes. La gente entra a que se genere contenido. Entonces, volvimos al inicio, a lo que queríamos en papel, que era lo que habíamos escrito, que era ser la primera red social de Latinoamérica, porque así como como Mercado Libre, no le tuvo miedo a Amazon, no le tuvo miedo a eBay y generaron una empresa de millones de dólares, nosotros dijimos también lo podemos hacer. Si no nos tiene que dar miedo ni Instagram, ni Facebook, ni todas estas compañías, porque nosotros tenemos poder tecnológico aquí en Latinoamérica y muy bueno. De hecho, ellos se lo llevan para allá y vamos a construir algo de la misma talla que ellos. Yo te mencionaba, nosotros somos un pez en ese mar de tiburones, pero que vamos cada día creciendo y creciendo. Impresionante esa visión, ese pensamiento que tiene Luífer, y te agradezco que lo estés compartiendo con nosotros. Y bueno, digamos, lo que nos has contado hasta ahora me parece interesante. Pues yo soy muy académico y muy de leer, pero ver que la lectura, o sea, ver que eso en la vida real se da, existe. Yo me leí un libro que se llama El método Lean Startup del Dr. Wright, y él habla de eso, él habla de pivotar. Y es básicamente, listo, se te presentan obstáculos, analizar y rápidamente tomar decisiones que afiancen la línea que va o pivotes o cambies, digamos, sin salir de la estrategia, sino vayas tomando decisiones. Entonces, qué bueno escucharlo, no leerlo en libros, sino escucharlo en persona. Pero bueno, eso era un paréntesis que quería hacer, porque escuchándote con esa pasión con la que tú hablas, no deja de llamar la atención. Tú eres cofundador, líder tecnológico de un grupo de ingenieros, ¿verdad? Ingeniero que finalmente no te graduaste, pero si uno lo analiza, es como ese complemento, ¿verdad? De la parte creativa con la parte técnica. No sé si estoy en lo cierto. Sí, mira, yo te decía y me gusta esta parte porque yo siento que hay muchas personas que pasan por lo mismo. Yo te lo dije al principio, a mí me gusta llenarme de adrenalina y lo que me impulsa es cuando siento ese miedo. Yo realmente no me gradué. Estoy en un puesto que debería tenerlo una persona con un grado y con altos conocimientos, pero sin embargo acepté el reto. Lo acepté y lo logro. Entonces, me di cuenta que no solamente es tener los conocimientos, sino liderar. Entonces, ¿qué hice yo? Puse personas que sí tenían los conocimientos. O sea, debajo de mí o todas estas personas que crearon Bloomer son unos ingenieros y es un equipo de programadores buenísimos, que ha sido un canal que ellos me dan y yo les doy. Entonces, entre todos, entre ese equipo que nosotros tenemos, tomamos muchas decisiones. O sea, hacemos un tema de reuniones donde ellos me explican cuáles son las mejores tecnologías, por qué usarlas. Y una de las cosas que yo siempre he tenido es que soy muy curioso. O sea, si tú me dices a mí, Luífer, la tecnología que vamos a utilizar es una tecnología, no sé, un lenguaje de programación, Go, o este lenguaje de programación, yo lo que hago es que investigo y empiezo a compararlo. Entonces, cuando algo me engancha, no lo suelto. O sea, me quedo ahí. Entonces, yo creo que estos puestos de líderes que son líder técnico, no simplemente es de conocimiento. El conocimiento hace parte, obviamente, pero también es de atreverse y de saber armar ese equipo que te va a acompañar. Porque lo que hace una unidad de negocio, eso está claro, no es el líder, es el equipo que tú armas y lograr alinearlo con lo que tú quieres llegar a ser. Y si tú logras alinear un equipo, hey,
eso es hacer un match genial. O sea, todos van, eso es empujando el mismo barco. Luífer, escucharte me refuerza que no nos equivocamos al escoger empezar con Luífer y con su emprendimiento Bloomer para empezar conversando con el profesor, porque digamos que nuestro tema es el liderazgo. Y aquí hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de pasión, hemos hablado de trabajo en equipo, hemos hablado de emprendimiento, hemos hablado de startups. O sea, un conjunto de elementos que refuerzan este mensaje que queremos transmitirle a los que siguen este canal y este podcast. Así que, bueno, contento. Y Luífer, lo que sigue ahora es, ¿qué sigue para Bloomer? ¿Dónde está? ¿Para dónde va? ¿Cómo ves el futuro? Bueno, mira, Bloomer, nosotros vemos siendo el segundo unicornio de Colombia. Wow. El primero, y te podría decir de Latinoamérica, porque el primero es Rappi. Uh-huh. Siento que para allá vamos porque tenemos todo y la idea que tenemos no es comparada, se compara de pronto uno de los modelos que es la red social con estos monstruos, pero siento que podemos ser ese segundo unicornio y bueno, es chévere saber que lo vamos a lograr. Hasta aquí hemos aprendido muchísimo, pero nos gustaría que nos dieras, no sé, 1, 2, 3 lecciones, lo que tú consideres, porque te cuento, los que nos siguen en un gran porcentaje pues son estudiantes, son personas que están interesadas en salir adelante, en aprender de liderazgo, en que tienen un sueño que quieren volver realidad, y creo que tu experiencia es valiosísima. Así que nos gustaría, desde tu corta pero importante trayectoria, que nos dieras algunos tips para salir adelante. Mira, yo puedo dar unos que normalmente me topo y con los que nosotros también nos topamos al momento de tener una startup. Porque hoy esa es la moda, la gente hoy las empresas han pasado como un papel secundario y lo que la gente está creando son startups. Uno de los más difíciles, o sea, una de las cosas más difíciles de conseguir y que golpea a una empresa de estas es el dinero. Pero no todo es el dinero. Entonces, uno de los consejos que yo doy es que cuando vayas a conseguir un socio, cuando vayas a buscar una persona que te acompañe, no solamente le mires el bolsillo, que no solamente te aporte dinero. Esta persona tiene que venir a empujar. Los socios, las personas que crean la idea, tienen que estar los tres alineados y buscar complementos entre ellos. No mires, porque sucede mucho que estás en un grupo y tú dices, esta persona puede ser mi socio porque tiene plata. No solamente el socio viene a aportar dinero, viene a aportar ideas, viene a aportar clientes, viene a darte ese empujón para que tú puedas llevar tu idea a cabo. Entonces, eso es uno de los consejos que yo doy. 2 es en el tema de armar equipo. El equipo lo es todo. Si tú ves el equipo de nosotros de marketing, ves el equipo de programación, o sea, siento que todos estamos conectados. Es lograr esa conexión para poder empezar a lograr objetivos. Las ideas, las empresas no las llevan, los líderes hacen un papel importante, obviamente, claro que sí, son la cara visible, son los que aportan las ideas, pero lo que hay atrás de ellos, que a veces no salen en entrevistas, no salen, para mí es lo más importante. Esas personas que están atrás son los que te ayudan a llegar. Entonces, yo creo que todo emprendedor tiene que ser un buen líder. Eso es importante. Si no eres un líder, no seas emprendedor, no lo seas. O sea, no te puedes llamar emprendedor si no tienes liderazgo, porque eso es lo que te lleva con tus equipos. Una tercera, yo no tengo una tercera. No, pero esas dos son poderosas. Son dos claves, pero claro. Me gustaría tener una tercera. Seguro sí, pero ahora mismo no se me ocurre. Pero mira, digamos, haciendo un barrido de esas dos ideas que nos has compartido, Luífer, como recomendaciones para los futuros emprendedores, es uno, buscar socios, tener socios, pero que no sean simplemente socios capitalistas, que sean socios que vengan a aportarle al negocio más allá del dinero. Eso me parece que es fundamental y es clave,
porque a veces uno como que se queda pegado ahí, o sea, es, bueno, él puso la plata y ya vendrá a ver cómo va el tema y cómo vendrán las utilidades, es ir más allá de eso. Y lo otro que, bueno, uno ve que cuando un líder saca adelante un proyecto, siempre dice, no, esto es gracias a mi equipo, o sea, tú lo has vivido, tú has encontrado ese complemento, tú eres la cara visible de Bloomer, pero detrás de ti hay todo un equipo que, bueno, hemos podido conocer aparte de él y contagiarnos de esta energía, de estos millennials y de esta oficina tan chévere, tan agradable, y que, bueno, uno sueña con tener una oficina así y este ambiente relajado y descomplicado, pero es el equipo definitivamente es clave. Y tú nos das esos dos tips, esas dos recomendaciones, pero realmente, Luífer, durante el tiempo que hemos conversado, nos has dado lecciones de liderazgo, de humildad, de emprendimiento, de soñar en grande, de encontrar esa pasión, esa pasión. Me hiciste acordar, yo siempre hago comparativos con películas, porque digamos, yo me apoyo mucho en las películas, en El Lobo de Wall Street, cuando Leonardo DiCaprio conoce Jordan Belfort. Sí, Que hace el papel de Jordan sí, Belfort claro, en El Lobo de Wall Street. lo conoce y él le dice, deja tu empleo o si me demuestra que tú estás ganando claro, eso. que el gordito llamó al jefe. Llamó al jefe y lo mandó por el carajo ahí. Le dijo, claro. Y empezó, o sea, bueno, fue algo así. Muy parecido fue lo que yo viví en ese momento. Exacto. Y me imaginé la imagen muy parecida. Obviamente, tú no eres gordito ni bajito como ese man, pero bueno, no. La verdad que muy contento. Este es nuestro primer capítulo. Gracias por abrirnos tu oficina, tu espacio, por contarnos tu experiencia de vida. Te deseamos éxito. Quisiéramos bueno, que muy pronto estemos hablando del segundo unicornio colombiano y qué bueno que sea del Caribe, ¿no? Para mostrarle a todos los jóvenes que sí se puede. Así que Luis, de verdad, muchas gracias. Vale.